Ya estamos ahí, hermanos. Lucas, del capítulo 3, y vamos a leer versículos del 1 al 6, por favor. ¿Me siguen con su vista? Dice así la palabra del Señor. En el año 15 del imperio de Tiberio, César, siendo gobernador de Judea, Poncio Pilato y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanias, tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto, y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezar sus sendas. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado, los caminos torcidos serán enderezados, y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Oremos, por favor, a nuestro Dios. Señor soberano y Dios eterno, Dios de la gloria, de toda bondad y de toda gracia, queremos poner en tus manos este tiempo, Señor. Este tiempo, oh Padre, donde, Señor, estamos dispuestos en nuestros corazones para poder honrarte y alabarte a través, oh Dios, de tu palabra, Señor, de la proclamación de tu palabra. Pero Padre soberano, hoy ruego tu guía, tu dirección con tu Espíritu Santo, para que sea, Señor, guiándome, instruyéndome, iluminándome, Padre, para compartir tu palabra, Señor. Por favor, guíame, amado Dios. Pero también en cada uno de nosotros, Señor, te rogamos que abras nuestro entendimiento espiritual, nuestros ojos espirituales, Señor, que nuestro corazón pueda estar dispuesto a recibir tu verdad, que es tu palabra, Señor. Por favor, ayúdanos a mantenernos atentos a tu palabra, y te rogamos que nos hagas no solamente oidores, sino hacedores de tu palabra, y que a través de nuestra conducta en nuestro diario vivir podamos honrar y alabar tu santo nombre, Señor. Pues te lo pedimos todo en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bien, hermanos. Bien decía mi hermana Ruth, no se puso el tema del mensaje, pero bueno, tiene que ver con el segundo domingo de Adviento. Compartimos ya lo que quiere decir el Adviento en la parte del domingo pasado, que es un tiempo, un periodo de preparación, y recordamos la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Decíamos, en diciembre no celebramos el nacimiento de Jesús porque no sabemos cuándo nació, no hay ninguna fecha. Si usted pensaba que era 24, pues déjeme decirle que no fue así, o no hay una seguridad. Sin embargo, no celebramos eso, sino celebramos la encarnación de ese Dios, en Jesucristo, y recordamos y esperamos, o con esa esperanza, la venida de ese Salvador para que confirme su reino eterno. Bueno, leímos, hermanos, ahorita una parte de la escritura acerca del Evangelio de Lucas, y hablaba acerca de una situación especial. Habla de algunos tetrarcas. ¿Sabe lo que es un tetrarca? Son tres reyes que gobiernan cada uno. ¿Sí? ¿Será así? Bueno, un tetrarca, según las definiciones, era como una especie de príncipe, en este caso insignificante, ¿sí? Y aquí Herodes es Herodes Antipas, a quien se menciona aquí, Herodes Antipas. Esta región que se menciona de Felipe es una región que está como, por ejemplo, al noroeste más o menos del mar de Galilea, ahí más o menos ubicándonos. Pero bueno, cuando se habla, digamos, de las demás regiones, no se sabe algo más que Albinia estaba al norte de las otras regiones que se mencionan. Pero quiero que usted me acompañe, por favor, al versículo 1 y 2, donde se empiezan a hablar de los tetrarcas, y el versículo 2 dice: siendo sumos sacerdotes Anás y ¿quién? Y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de ¿quién? De Zacarías, en el desierto. Bueno, los judíos tenían un solo sumo sacerdote a la vez, ¿sí? Y aquí, digamos, Anás había sido ya destituido por los romanos. Esta parte de Anás había sido destituido, y quien iba a suplir a ese sumo sacerdote era ¿quién? Caifás. Sin embargo, hermanos, bueno, Caifás era el yerno de Anás, ¿sí? Sin embargo, muchos judíos aún consideraban a Anás como el verdadero sumo sacerdote, todavía lo consideraban así. Pero ahora quiero, eso es como una manera solamente de contexto. Quiero compartir con ustedes el versículo 3. Fíjese bien qué dice el versículo 3.
¿De qué se predica? ¿Qué dice el versículo 3? ¿Cómo empieza el versículo 3? Y él fue por toda la región contigo al Jordán. ¿De quién está hablando? Y él fue, ¿de quién habla? ¿Mande? A ver si estamos, hermanos. ¿De quién? De Juan, claro, de Juan. Dice, y él fue por toda la región contigua al Jordán. ¿Y qué estaba haciendo? Predicando, ¿qué? El bautismo del arrepentimiento para perdón de ¿qué? De pecados. Los judíos, hermanos, bautizaban gentiles o bautizaron gentiles, ¿sí? Aquellos gentiles que querían formar parte del pueblo de Dios, ¿sí? Y aquí había una situación en Juan. Así como Pablo podríamos decir que en Pablo había un aguijón, en Juan había también un aguijón. En este Juan su aguijón era que en su práctica de Juan era su llamado también a que los judíos, ¿quiénes eran los judíos? ¿Parte de quién? Los que se conocían como ¿qué? Parte del pueblo o de la familia de quién? De Dios. Entonces, el aguijón en la práctica de Juan era, hermanos, en su llamado a una, digamos, práctica de que los judíos se sometieran a lo que ellos consideraban, los judíos consideraban apropiado solamente para quién, para los gentiles. Es decir, yo soy cristiano, yo soy hijo de Dios, yo soy miembro en plena comunión, yo ya no necesito ¿qué? El arrepentimiento. Eso decían seguramente los judíos. Cuando Juan estaba luchando contra eso, primeramente diciendo que el llamado el que estaba haciendo este Juan era que también los judíos se sometieran a ¿qué? A eso mismo, a lo que ellos decían que ellos ya no tenían que hacer, sino que se sometieran a lo que ellos consideraban apropiado solamente para los gentiles. Es decir, Juan buscaba un cambio, hermanos, de corazón de los judíos, o en los judíos, un cambio de corazón. Ahora, hermanos, los 4 evangelios van a narrar algo importante. Fíjese bien, el versículo 3 empieza diciendo que Juan predicaba ¿qué? ¿Qué predicaba Juan? El arrepentimiento. Bueno, que bautice para qué? Arrepentimiento y perdón de pecados. Y cita unas palabras de Isaías. Versículo 4 dice, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice, voz del que clama en el desierto, que dice, preparad el camino, enderezar ¿qué? Sus sendas. Preparad ¿qué? El camino. Sí, hermanos, en este versículo 3, y otro me voy a centrar en el mensaje, quizás va a ser breve, hermanos, pero es importante porque tiene que ver con lo que predicamos el domingo pasado. ¿Ustedes recuerdan que predicamos el domingo pasado? Quiero pensar. ¿Sí, hermanos, o no? ¿De qué fue? ¿De qué predicamos el domingo pasado? Dejar la carne, acomodándonos a lo espiritual. Sí, hermanos, también ser hombres espirituales, dejar de mirar, digamos, las cosas del mundo. Aquí los 4 evangelios, hermanos, aplican este versículo 3 de Isaías 40. Vaya a Isaías 40 conmigo, por favor. Y fíjese qué dice Isaías 40, versículo 3. Porque aquí lo que hace, digamos, los evangelios, los 4, tanto Marcos, Lucas, Juan y Mateo, o Mateo, Marcos, Lucas y Juan, como los quiera ordenar así en la Biblia, ellos están acordando, están coincidiendo en que Juan se veía a sí mismo como un heraldo. ¿Qué es un heraldo? Un mensajero, alguien que anuncia, ¿sí? Entonces, hermanos, están enfatizando algo. Isaías 40, versículo 3, ¿qué dice? Preparar camino a Jehová, enderezar calzada en la soledad, nuestro Dios. Se vuelve a repetir ahí, voz que clama ahí en donde, en el desierto. Y luego dice, preparar ¿qué? El camino. Sí, hermanos, este periodo de Adviento es un periodo de ¿qué, hermanos? Un tiempo, dijimos, de preparación. ¿Para qué? Para la segunda venida de ¿quién? De nuestro Dios. Ahora, hermanos, ¿qué es preparar? En el término hebreo, cuando Isaías comparte estas palabras de preparar el camino, significa quitar los obstáculos. Dios mismo iba a quitar los obstáculos con su venida en Jesús. ¿Sí? Ahora, hermanos, esta venida, hermanos, es para que el pueblo se prepare.
Lo era en el Antiguo Testamento y lo es hoy día también. Esta segunda venida del Señor Jesucristo es para que el pueblo ¿qué? Se prepare. ¿Quiénes somos nosotros como iglesia? La novia, la esposa del Cordero de Dios. ¿Y viene quién? El esposo. Que el pueblo se prepare, ¿para qué, hermanos? Para el establecimiento ahora de ese reino eterno en la iglesia, ¿sí? Confirmando que es la victoria final de Jesucristo. Ahora, cuando hablamos está en el camino de calzada. Eso es, hermanos, preparar el camino para aquellos corazones humanos, en verdad, hermanos, que quieran prepararse a través de una sola cosa, lo que anunciaba Juan el Bautista, que es que el arrepentimiento. Entonces ahora, esta segunda venida de Jesucristo también es para aquellos corazones humanos, hermanos, que deseen ¿qué? Prepararse a través de ¿qué? Del arrepentimiento. Pero pastor, yo soy de cuna cristiana, ¿de qué me tengo que arrepentir? Pues de eso mismo, hermanos. De que usted que sea de cuna cristiana, no significa que sea ¿qué? Cristiano. Tiene que mostrar evidencia de que realmente ¿quién? Vive Jesucristo en usted. Si hacemos eso, hermanos, la gloria de Dios va a aparecer sobre la tierra para cumplir un segundo éxodo de su pueblo que está otra vez esclavizado por el pecado. Porque las cosas del mundo nos atraen y seguimos como pecando. En este tiempo, hermanos, donde las nuevas generaciones, ahora esta generación, este mundo está lleno de perversidad, hermanos. Como decía yo en alguna ocasión con algunos matrimonios en otra iglesia, ya el matrimonio ha perdido realmente lo que debe de ser el diseño de Dios, incluso para la sociedad. Y el matrimonio antes era la unión, hermanos, de un hombre y una mujer que se amen para la vida eterna. Hoy el matrimonio, si usted va al civil, ¿qué es? ¿El matrimonio qué es? ¿Cómo? ¿Qué es el matrimonio hoy? La unión de dos personas y ya. Nada más, así es el matrimonio para la sociedad. Hermanos, tenemos que recordar entonces, ahora, este reino, hermanos, de Dios va a ser revelado a través de aspectos o actos de salvación. La restauración de ese exilio va a manifestar la gloria de Dios, pero se va a revelar a través de quién, hermanos, y manifestar mucho más claramente en quién, en Jesucristo. ¿Sí, hermanos? Esta revelación del reino de Dios va a ser pública y va a ser visible, y lo va a hacer en Cristo. ¿Sí, hermanos? Lo va a hacer en la iglesia. Es en la creación, en Cristo, en la iglesia. ¿Y sabe qué, hermano, también, mi hermana? Que el Señor mismo, esta revelación de su reino, pública y visible, va a ser también en la nueva tierra. ¿A través de qué, hermanos? De la misma presencia de nuestro Dios. Mire, hablamos de un tiempo de preparación. Hablamos de hacer presente a Dios en nuestra vida. Y había una historia, hermanos, quiero compartir con usted. Segundo libro de Samuel, capítulo 6. Una historia importante, hermanos. En el Antiguo Testamento había algo que significaba la presencia de Dios. ¿Usted recuerda cuál es? Segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 3. En el Antiguo Testamento algo significaba la presencia de Dios. ¿El arca de qué? Del pacto. ¿Sí? Y había una manera de transportar el arca. ¿Sí? Si usted va a Isaías capítulo 6, versículo 7, bueno, había una situación ahí, también a 1 Samuel, capítulo 6, versículo 7, va a ver que también en un momento antes, el arca también estaba siendo transportada, y bueno, había maneras de transportarla según Éxodo 25 y Números 4, ¿sí? Donde se dan las instrucciones. ¿Cómo era el arca? Tenía varios situaciones, productos para poder tomar el arca. Primeramente eran como dos aros, ¿sí? Donde iban a pasar las varas o los palos, de ahí mandar a tomarla y transportar el arca. Vamos al segundo libro de Samuel, por favor, y quiero que me acompañe
alguna lectura que vamos a dar ahorita. Y fíjese bien en este segundo libro de Samuel. Si usted ya está ahí, por favor, le voy a pedir que pueda ir leyendo del versículo 1 y podamos leer la escritura juntos. Segundo libro de Samuel, capítulo 6, por favor. Y voy a leer, hermanos, del versículo 1. Dice así la palabra. ¿Ya estamos ahí, hermanos? David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Y se levantó David y partió de Balá, de Judá, con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo, y la llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes que tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar a David a casa de Obed-Edom, Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en la casa de Obed-Edom, Geteo, ¿cuánto tiempo? 3 meses. ¿Y qué pasó? Y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda ¿qué? Su casa. Bueno, hermanos, había una manera de transportar el arca. Y según la escritura en este libro de segundo de Samuel, no era transportada de esa manera. ¿Cómo transportaban el arca según segundo de Samuel? ¿Sobre qué? Sobre bueyes, ¿sí? Esta, hermanos, está haciendo un descuido de la instrucción divina, de cómo hacer las cosas, de cómo transportar el arca en este caso, ¿no? El arca era equipada con anillos, con palos, según Éxodo 25, y debe ser llevada sobre los hombros. Esa era la manera de transportar el arca. Pero esos hombres no lo hicieron así. ¿Cómo lo hicieron? ¿A través de qué? De los bueyes. Y este arca, según Números 4, era transportada solamente por ¿quiénes? Por los sacerdotes. ¿Sí, hermanos? Ahora, miren, hablan de Usa y Ahío. Eran hermanos de Eleazar, quizás, o nietos de Abinadab, o los hijos de Abinadab, posiblemente. El hebreo, hermanos, aquí es difícil. Versículo 7 de este libro de Samuel. ¿Qué dice? Y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de ¿quién? De Dios. ¿Por qué hirió Dios a este hombre, a Usa? ¿Por qué? Tocó el arca, extendió su mano al arca. Antiguamente esos eran elementos ¿qué? Sagrados y no debían de ser ¿qué? Tocados. Podría ser, hermanos, quizás 2 cosas. Posiblemente el castigo que se relaciona no solamente con el hecho de que Usa tocar el arca, sino también, y aún más importante, hermanos, con la forma indebida en que se estaba transportando esa arca. Descuidar ¿qué? La instrucción divina que Dios ya había dado. Ahora, no se nos dice cuál fue la principal ira de David, porque eso le causó ira a David, ¿sí? Y no se nos dice cuál fue su principal causa, pero pueden ser 3 cosas. Número 1, la muerte de Usa. Puede ser que quizás la imprudencia de Usa, o ese propio manejo despreocupado de transportar el arca. Puede haber sido eso. Pero ahora había un hombre. ¿Y David qué dijo? ¿Cómo vendrá qué? A mí, otra vez el arca. ¿Por qué dice esto, hermanos, esta historia? Obed-Edom era un hombre geteo, ¿sí? Quizás de Gad, no se sabe con certeza si se refiere a la ciudad de Filistea, quizás, pero bueno, era un hombre geteo, ¿sí? Este nombre de Obed-Edom aparece 15 veces en la escritura, 15 veces, poquitas a lo mejor, dicen por ahí.
Pero fíjese bien que la función de guardar las puertas del templo correspondía a quienes, a los levitas, nada más. Y Obed-edom era uno de los más conocidos de los levitas. ¿Sí? Y su historia, hermanos, es un ejemplo de obediencia para nosotros hoy día. Porque era uno de los más conocidos de los levitas, pero juntamente con su familia. ¿Guardar qué? Las puertas del templo. Y su historia es un ejemplo de obediencia, pero también un ejemplo de servicio para nosotros hoy en día. En especial, hermanos, para quienes hemos sido llamados a un ministerio. No solamente pastores, no solamente directivas, ancianos de iglesia, sino cada uno tenemos un ministerio, que es compartir la palabra de Dios. Ahora, hermanos, quiero compartirles algo. Este hombre, Obed-edom, él vivía alejado de los problemas políticos y sociales que se vivían en ese tiempo, despreocupado. Y un día su casa fue asignada ¿para qué, hermanos? ¿Para qué? Para que llegara el arca, para que hospedara un cofre. Digamos ahí, un cofre. Si hubiera sido, hermanos, un cofre cualquiera, para él no hubiera sido ningún problema. Adelante, aquí lo tenemos y no hay problema. Pero era el arca del pacto. Y Obed-edom sabía que era el arca de quién? Del pacto. Se trataba de esa arca del pacto. ¿Qué contenía el arca del pacto? ¿Ustedes recuerdan? A ver, hermanos, ¿qué contenía el arca del pacto? Las escrituras de... Las tablas de Moisés, ¿qué más? La vara de Moisés, ¿qué más? El maná escondido. ¿Sí? Y había, en el primer libro de Samuel se narra de una historia donde un hombre empezó a curiosar ahí el arca. Bet-Semes. ¿Sí? Empezó a curiosear. ¿Y qué pasó con este hombre? Murió. Junto con todos los que empezaron a qué. Y decían, pues no es cierto que aquel que iba a morir, que viera lo que contenía iba a morir. Nosotros aquí seguimos viviendo, ¿no? Y después pereció. Imagínese entonces, usted conociendo eso, y que el arca del pacto va a su casa, por lo menos en Obed-edom tuvo que haber temor, por lo menos. Temió Obed-edom. Seguramente recordó aquellos rumores de las plagas, cuando el arca del pacto estaba con ellos, ¿verdad? Lo que asoló quizás a las ciudades de Asdod, también las de Gat, toda esta parte, ¿no? Y bueno, la curiosidad de abrir el arca, mirar las tablas, que hizo que pereciera todo este pueblo, todas estas personas. Ahora ya hablamos de Usa, de la manera en que se iba a transportar el arca, y Obed-edom recibió el arca en su casa, y lo hizo con temor quizás. Sabía que era el arca del pacto, pero ¿sabe lo que hizo Obed-edom? La cuidó y la guardó ¿con qué? Con esmero, el arca del pacto. ¿Cuánto tiempo lo guardó? ¿Cuánto? 3 meses. ¿Qué significaba, hermanos, el arca del pacto? La presencia de Dios, la gloria de Dios, la presencia de Dios. Pregunto, hermanos, ¿la presencia de Dios, hermanos, es lo primero en su vida? Una vez más pregunto, ¿la presencia de Dios, las cosas de Dios, los asuntos de Dios, es lo primero en su vida? Porque muchas veces salimos del culto, hermanos, y no es lo primero, hermanos. No llevamos la presencia de Dios a nuestro hogar. ¿Qué tiene que ver esto, pastor, con lo que compartió con Lucas? ¿Es un tiempo de qué? De preparación, Adviento. Voz del que clama en el desierto. ¿Preparad qué? El camino. ¿Dónde tenemos que empezar nosotros, hermanos, en este tiempo de preparación para la segunda venida de Jesucristo? ¿En nuestro qué? En nuestro hogar, con nosotros mismos, y llevarlo aquí, ¿dónde?
a nuestro ¿qué? Hogar. Pero muchas veces la presencia de Dios no está siendo lo primero en nuestra vida. Salimos del culto y no la llevamos la presencia de Dios. Llevamos quejas. Híjole, el pastor nos regañó. Bueno, fueron poquitos. Por ahí escuché, la misión no crece. ¿Qué transmitimos, hermanos? Este hombre supo y experimentó que cuando se sirve a Dios con esmero, hermanos, con devoción y con temor, de una manera reverente, adorando al Señor, Dios le bendice. ¿Y sabe qué pasó después? Sigamos leyendo aquí, hermanos. Síguese bien, estamos en número 6. Versículo 9. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová en la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de ¿quién? De Obed-edom, Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom, Geteo, ¿cuánto? 3 meses, y bendijo a Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Y después, fíjese en versículo 12 en adelante, fue dado aviso al rey David diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de ¿quién? De David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová, y lo menospreció en su corazón. Bueno, hermanos, cuando supo David que la bendición de Dios estuvo en Obed-edom y en su casa, ¿qué habrá dicho David? Bueno, pues si hay bendición con el arca del pacto en Obed-edom, imagínense si la regreso ¿a dónde? A Jerusalén. ¿No habrá también bendición? Y fue lo que hizo David, regresar ¿qué? El arca. Sin embargo, aquí lo que quiero enfatizar, hermanos, para ir terminando, es que este hombre, Obed-edom, supo por experiencia, por testimonio, que cuando se sirve a Dios con devoción, con temor reverente, Dios ¿qué? Le bendice. Pero este hombre fue un ejemplo incluso ¿para quién? Para David mismo. Fue un ejemplo para David. Porque David vio las bendiciones y decidió volver a esforzarse David. Y muchas veces nosotros, hermanos, a través de las circunstancias que pasan, aún siendo, o Dios dándonos ejemplos, muchas cosas, no queremos quitar los obstáculos y no nos queremos esforzar, hermanos. No estamos preparando el camino nosotros mismos y en nuestro hogar. David vio las bendiciones que Dios dio a la casa de Obed-edom y decidió volver ¿a qué? A esforzarse, hermanos. Por medio del ejemplo de Obed-edom, hermanos, llama a David a una sola cosa. ¿A qué, hermanos? David decía, ¿cómo va a volver a primero, dijo, el arca a casa de regreso? Porque había visto toda la situación. Pero al ver las bendiciones, se arrepintió. Obed-edom entonces, por medio de su ejemplo, llama a David al arrepentimiento, hermanos. Ahora que sabía que Obed había sido bendecido y Obed lo que sucedía cuando se sirve a Dios con esmero, hermanos, Obed-edom, cuando experimentó esta historia, esta parte de la bendición de Dios, por 3 meses su casa fue bendecida. Él dijo y él supo que no podía hacer otra cosa más que ¿qué, hermanos? Más que servir y adorar ¿a quién? A Dios. Esa es la manera, hermanos, en que tenemos que preparar el camino, en nosotros mismos y en nuestro hogar. Por eso yo les decía el día viernes, lo que leímos hoy día en Lucas, y quiero que me acompañe otra vez más, por favor.
a Lucas capítulo 3. Con esto termino, hermanos, por favor. Lucas capítulo 3. Versículo 4. Primeramente el versículo 3. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, Juan, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezar aquí sus sendas. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Y verá toda carne que la salvación de ¿quién? De Dios. Ahora termino con esta parte de Isaías capítulo 11. Por favor, hermanos. Isaías 11, lo que leímos en un principio, dice la escritura. Versículo 1. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago que retoñará de sus raíces. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de ¿quién? De Jehová. ¿De quién está hablando? ¿De quién? De Jesucristo. ¿Usted recuerda cuando Jesucristo lee una parte de la escritura? Isaías 61. ¿Qué dice? El Espíritu de Dios está, ¿quién? Sobre mí. Esta palabra hebrea de sobre, hermanos, no es algo solamente implícito en el sentido de algo que esté sobre nosotros, nada más, ¿no? La palabra, el término hebreo va mucho más allá, que era la presencia del Espíritu de Dios que estaba con él, que lo impulsaba a hacer las cosas a Jesucristo. Por lo tanto, hermanos, eso es lo que tenemos que hacer nosotros para preparar el camino en nuestro hogar. Vimos en el estudio algo importante. Somos hijos de Dios. Y tenemos que ser hijos, ¿cómo? Espirituales. Y el pastor nos decía algo importante, del pastor Juan Carlos Palacios. ¿Y qué si seguimos pecando, pastor? Tenemos un abogado, a A Jesucristo, Jesucristo. el justo. Lo que representa la segunda vela que encendimos hoy. El amor tan grande de nuestro Dios. Y hay un canto que dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para ser llamados como hijos de Dios. Espirituales, hermanos. Decíamos, conocer a Dios a través de una relación de Dios con el Señor mismo, para estar convencidos de quiénes somos para Dios, aun siendo ¿qué? Pecadores, que estamos en un proceso de restauración y tenemos que empezar nosotros a valorar esa gracia. ¿Sí? El día viernes compartí con la directiva un texto y el pastor Ananías el día sábado lo compartió también, este texto, ¿no? Lo primero que hicieron la iglesia primitiva después de haberse formado fue una actividad, la oración. Y dice la escritura que también era en unidad, tenían todas las cosas en común y abundante gracia era sobre todos ellos, dice la escritura en Hechos capítulo 4. Así que, hermanos, tenemos que recordar que nuestro vivir tiene que ser ese, nuestra razón de vivir es el amor tan grande que Dios nos ha mostrado en Jesucristo. Que nos dejemos guiar por el Espíritu de Dios y que de esa manera nos empecemos nosotros a preparar para su segunda venida y que seamos instrumentos para preparar el camino hacia nuestro hogar, nuestra familia. Solamente así, hermanos, entonces tendremos una esperanza renovada. El tema de hoy fue así, hermanos, un renuevo de esperanza. Porque muchas veces, hermanos, tenemos que recordar que nuestra esperanza tiene que estar en Cristo Jesús. Y a veces, como seres humanos, perdemos la esperanza. Pues pastor, sí, pero es que cada año se habla de lo mismo y el Señor pues nomás no viene. No piense eso, hermano. Mejor prepárese en relación con el Señor. Déjese guiar por el Espíritu de Dios. Que el Señor nos halle orando, que el Señor nos halle velando, nos halle ayunando, y nos halle estudiando su palabra en comunión con Él. Y que esa esperanza
siga siendo firme en nosotros. Termino con el siguiente versículo, hermanos. Versículo 10. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las generaciones, y su habitación, ¿cómo será? Gloriosa. Amén, hermanos. Usted desea que la gloria de Dios llene su hogar, su familia, esta misión, esta iglesia. Amén, hermanos. Dejémonos guiar por el Espíritu de Dios. Amén. Hay esperanza, y que nuestra esperanza sea renovada cada día. Amén, hermanos. Vamos a continuar para poder orar a nuestro Dios. Voy a pedir a mi hermano, pastor Juan Carlos Palacio, nos apoya con una oración de confirmación, pastor, por el mensaje. Adelante, pastor. Dice el salmista: lámpara es a mis pies tu palabra y es una lumbrera a nuestro caminar. Que esta palabra escuchada, Señor, que el día de hoy sea confirmada en el corazón de cada uno de los aquí presentes, y que, Señor, sea esa luz que ilumine nuestro caminar día tras día. En esta temporada de Adviento en el cual nos preparamos para recordar esa primera venida allá en Belén, hace más de 2000 años, pero que también nos mantenga expectantes y con la esperanza firme en que nuevamente vendrá por segunda vez. Que mientras esto suceda, Señor, nuestro caminar diario sea en ese camino de santidad al cual tú nos has llamado. Confirma, oh Padre, a través de tu Espíritu Santo, esta palabra escuchada. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Amén.